Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Video número 36. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11, de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 15:8, y Génesis 15:9. Comenzando con Génesis 15:8. Génesis 15:8, dice, y él respondió, Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que, la he de, heredar? Génesis 15:8. Los detalles. Cuando Dios renovó su promesa a Abraham, este comenzó un diálogo de fe. Abraham abrió su corazón a Dios, y expresó una pregunta que le inquietaba, ¿en qué conoceré, que la he de heredar? Abraham se refería a la tierra de Canaán, que Dios le prometió que él la heredaría. Me darás un título de propiedad, para que los cananeos, entiendan que es mía, se preguntaría Abraham. La fe de Abraham estaba luchando contra sus incertidumbres legítimas. Él quería fortalecer su fe, lo cual fue una señal de autenticidad. Creer en Dios no es aceptar las cosas sin cuestionarse nada, sino llevar nuestros problemas honestamente ante Él. Muchos creen que la verdadera fe no hace preguntas. Pero no es así. Dios nos ha dado cierta cantidad de sabiduría, la cual genera la necesidad de hacer preguntas a Dios, aun en lo tocante a la fe en Él. La fe a Dios crece cuando traemos nuestras preguntas con honestidad ante Él, y luego debemos pedirle que nos ayude a aplicar lo que Dios nos conteste a nuestra vida. Yo he tenido el privilegio de tener sueños con Dios, ver Números 12:6, en la Biblia, y también el privilegio de hacer preguntas legítimas a Él en mis sueños. Podemos estar seguros que a Dios le encanta responder a nuestras oraciones honestas que incluyen preguntas. En sí, la herencia prometida a Abraham, la iba a disfrutar, en este mundo, su descendencia. Sin embargo, a esta no se le prometió nada que no se le prometiera también a Abraham, y por eso, después del regreso de Cristo, Abraham también disfrutará en lleno esa herencia. Abraham creyó al Señor, no obstante, él le hizo esa pregunta a Dios. Porque el grado de incertidumbre en Abraham era tal, que aquí podemos leer que él le pidió una prueba a Dios de que, humanamente hablando, todo lo que le prometió iba a tener su cumplimiento. Podemos ver que aún en la existencia de Abraham, persistía la incertidumbre en cuanto a ciertos detalles. Es probable que igual ocurra con la vida de usted y de mí. Muchas veces, por alguna razón, deseamos que cierta promesa divina que hemos recibido de labios de un ministro del Señor, también queremos que tenga cierto grado de certeza de que se va a cumplir. Aunque la incertidumbre persistía, Abraham no estaba dudando, solo quería más detalles. No buscaba una prueba, sino una explicación. Pensemos que él veía la tierra de Canaán, la que se le había prometido, llena de otras personas que totalmente, y legítimamente se sentían dueñas de ella. A veces no sabemos ni entendemos cómo Dios va a obrar, pero nosotros queremos estar al tanto. Pues no sabemos ni entendemos cómo lo hará, y por eso nos invade la curiosidad. En este versículo, es como si Abraham dijera, dame una señal, necesito una señal. Vemos en la Biblia que Gedeón también pidió señales a Dios, en Jueces 6:36-40. Quizá, al acercarnos a conocer de cerca al campeón de la fe, Abraham, estamos comprobando que es más parecido a nosotros de lo que pensábamos. Pero el Señor es paciente, y veremos que le dio una señal, y que lo hizo de una forma que a nosotros nos parece extraña, pero que, de lo que se trata, es de que para Abraham era normal. A la vez, Abraham no comprendía cómo Canaán iba a pertenecerle. Debo ser honesto, pensaría él, yo no tengo el poder para tomar esta tierra de los cananeos. Las inquietudes de Abraham eran más que la expresión de un deseo personal. Sus inquietudes estaban relacionadas directamente con la función principal de Abraham, como ser humano. Él deseaba tener hijos y una tierra, porque él había sido creado para multiplicarse, y tener dominio. Más que esto, el deseo de Abraham de multiplicarse, y tener dominio fue más allá de su vida individual. Abraham sabía que su simiente era crítica para la historia del mundo, porque Dios lo había escogido a él, para ser el padre espiritual de todos los que iban a ser salvos. Pues ya Dios le había dicho, serán benditas, en ti todas las familias de la tierra,
en Génesis 12:3. El apóstol Pablo afirmaba que Cristo, es la simiente de Abraham, en quien todas las naciones recibirían bendición, en Gálatas 3:16, en la Biblia. Por eso Abraham deseaba una línea de descendientes que culminara en Cristo. Pero, la tierra que Abraham esperaba poseer, trascendía su propia vida. El Canaán de Abraham, es un símbolo futurístico de los gloriosos cielos nuevos y tierra nueva, segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis 21:1, es una sombra de estos eventos por suceder. Así como el escritor de Hebreos dijo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, Hebreos 11:8-10. El patriarca Abraham estaba preocupado por su dignidad personal, y también por algo que afecta a cada uno de nosotros. En última instancia, Dios prometió a Abraham, nada menos que nuestra esperanza de salvación eterna en Cristo, nuestra restauración final como imágenes de Dios. ¿Por qué luchaba Abraham? ¿Cuál era la fuente de su ansiedad? Abraham batallaba interiormente con las promesas de Dios, porque él se había dado cuenta de algo acerca de él mismo. Él reconocía que no podía alcanzar las metas fijadas sin la ayuda de Dios. Como consecuencia de esa batalla, él le hizo a Dios la pregunta en Génesis 15:8. Su esposa era estéril, y él no podía hacer nada al respecto. Los cananeos llenaban la tierra de Canaán, y él no tenía la fuerza para quitarles la tierra. Las promesas de Dios sonaban grandiosas, pero estaban muy lejos del alcance de Abraham. Pero él tenía fe sólida en Dios. ¿Has tratado usted alguna vez de alcanzar una meta difícil de lograr? Es duro soportar las penalidades, cuando uno sabe que es difícil alcanzar y obtener el éxito. Si tenemos algo de posibilidad, la mayoría de nosotros enfrentará el desafío. Pero cuando los obstáculos son insuperables, perdemos toda esperanza. Estas experiencias ordinarias, nos permiten introducirnos brevemente en los sentimientos de Abraham. Él quiso ser todo lo que Dios había diseñado que él fuera. Abraham quiso multiplicarse, y tener dominio. Pero él reconoció que simplemente no tenía el poder para hacerlo por él mismo. La necesidad de poder de Abraham, revela una importante verdad acerca de cada uno de nosotros. También nosotros somos incapaces de alcanzar nuestras metas como imágenes de Dios. Admitir nuestra impotencia es difícil para muchos de nosotros. Por todos lados, el mundo nos dice justamente lo opuesto, solamente el fuerte sobrevive, el éxito depende de ti. Nosotros admiramos al fuerte y seguimos a quien es seguro de sí mismo. Ciertamente, todos necesitamos una buena dosis de determinación y confianza. Sin embargo, nuestra confianza no debería reposar en nosotros mismos. La multiplicación y el dominio exitoso están simplemente más allá de nuestras habilidades. En una forma u otra, todos nosotros luchamos con los problemas que abatieron a Abraham. Dios ha hecho promesas maravillosas, yo te concederé dignidad en Cristo. Pero nosotros no tenemos el poder para alcanzar esta meta gloriosa. Sin embargo, Dios está a nuestro lado, justamente para que lo alcancemos. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 15:9. Este versículo dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Génesis 15:9. En este versículo, Dios le habló a Abraham de una ofrenda que tenía que traer delante de él, y parece que Abraham dijo, como tú mandes, mi señor. Y Abraham obedeció. Una de las cosas más importantes que todo ser humano tiene que hacer, es obedecer a Dios siempre. Dios manda a que nosotros sepamos sus leyes y ordenanzas, que están en la Biblia. Pero en esto, la mayoría de la gente no obedece, y no obedecer a Dios en eso, genera en nosotros idolatría, y tradiciones en contra de los mandatos de Dios, ver San Juan 14:13-14. También genera no poder entrar al reino de Dios, el día que el cuerpo físico muera. Parece que Dios dice a las tortuguitas de mar y de ríos, busquen primero el mar, o el río donde van a pasar toda la vida, y todos los demás les será añadidos. Esas tortuguitas al nacer, no buscan primero alimentos ni a sus madres,
sino el agua donde van a pasar todas sus vidas. Si Dios les dice a las tortuguitas, busquen primero el mar, o el río donde van a pasar toda la vida, ellas obedecen 100% a Dios en esto. Pero nosotros somos de cabezas duras, y no obedecemos a las órdenes de Dios, en particular, cuando Jesucristo nos ordena diciendo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todos los demás serán añadidos, en Mateo 6:33, en la Biblia. Como una consecuencia de nosotros ser desobedientes a los mandatos divinos, Cristo dice, estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, con Dios, y pocos son los que la hallan, en San Mateo 7:14. Si pocos son los que hallan la vida eterna con Dios, como dice Jesús en Mateo 7:14, entonces la gran mayoría de las almas tienen su destino final en el infierno. Dios nos ha dado la sabiduría, y el entendimiento necesario, para que nosotros de seguro alcancemos la salvación espiritual. En Génesis 15:9, vemos que Dios le pidió a Abraham una becerra, sacrificio por purificación, una cabra, ofrenda por el pecado, un carnero, holocausto por la acción de gracias, una tórtola, expiación de la culpa, y un palomino, consagración del primogénito a él. Todo esto tenía por meta ofrecer un sacrificio en lleno a Dios, como ofrenda de amor, obediencia, y perdón de pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, dice Hebreos 10:12. Un detalle interesante es la edad de 3 años, para 3 de los animales mencionados por Dios, en Génesis 15:9. Dios le pidió a Abraham que le trajera esa ofrenda con esos detalles interesantes. Una pregunta es, ¿cómo es posible que Abraham tenía una becerra de 3 años? Los que han tenido vacas, ellos saben bien que una becerra, es una novillita bien joven que nunca, ha tenido un bebé. Normalmente hablando, tal cosa de 3 años simplemente no existe. Porque todas las vacas quedan embarazadas, en el segundo año, y tienen terneros, antes de su tercer año. Normalmente hablando, si no tienen terneros antes de su tercer año, es porque algo anda mal. Normalmente también, donde hay vacas hay uno, o más toros, y los toros se esfuerzan por allegarse a una vaca hembra, cuando sienten que ya está apta, para ser cubierta, y salir embarazada. También debemos pensar que Abraham no tenía sofisticadas tuberías metálicas en cemento, o cercas eléctricas en esos días, para detener a los toros para que no se alleguen a las becerras de 3 años. Entonces, ¿cómo mantuvo Abraham a sus toros alejados de una hembra en su tercer año? Eso es algo que es difícil de entender, para los que tienen experiencia con vacas. Entonces, obviamente mantener una becerra de 3 años, requería mucho sudor y trabajo duro. Sin embargo, no olvidemos que Abraham era un hombre muy riquísimo, Génesis 13:2, y él contaba con el favor de Dios. Por tanto, no nos sorprendamos de que para Abraham, lo imposible fuera posible. Por otro lado, sucede también, que los ganaderos no matan a las hembras de su ganado, porque ellas son las que le dan el incremento. Una vaca en promedio, en toda su vida, producirá de 15 a 20 terneros. Así que Abraham no solamente perdió su ternera, sino que también toda la descendencia futura de ese animal. Pero Abraham era siempre obediente a Dios, y esto no lo iba a detener, con el fin de agradar a Dios. Además, una ternera, una cabra, y un carnero de la manera en que fueron requeridos por Dios en esa ofrenda, eran en verdad un sacrificio. Solo esos 3, y los descendientes que nacieran, hubieran provisto comida más que suficiente para una familia de 6 para todo un año. Por tanto, Abraham ofreció a Dios un verdadero sacrificio, no fue una ofrenda pequeña. Desafortunadamente, cuando damos una ofrenda para pedir algo a Dios, raramente damos un verdadero sacrificio. Nosotros tenemos la tendencia de hacer una petición a Dios, y luego si le damos a Dios una ofrenda en cambio, le entregamos aquello que menos nos interesa, ver San Marcos 12:44. Ese no es un sacrificio. Porque entonces, nos quejamos de que Dios no nos contesta las oraciones, es más lógico que, cuando oremos a Dios por una petición, le ofrezcamos a Él, una ofrenda especial con la solicitud. Para eso, debemos pedir a Dios, que nos muestre lo que sería una ofrenda placentera para Él, y hacer lo que Él conteste. Ese es el principio que Él demostró en este versículo, en Génesis 15:9. No esperemos,
a que Dios conteste nuestras peticiones, si no le estamos complaciendo a Él, de la manera que le agrade. Que Dios bendiga a usted ricamente.